días. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia de esta jornada, que va a estar a cargo de Evaristo Trivisono, acompañante terapéutico, estudiante de trabajo social y representante de Eutisalud en la filial Mendoza. Evaristo nos va a hablar de algo que es un tema bastante polémico. De hecho, su ponencia se llama De la medicina excluyente a la medicina excluida, y va a hablar de nuevos horizontes en salud mental. Y con respecto a mi presentación de esta mesa, me gusta ponerle un nombre también, y yo diría ciencias médicas y no médicas en los abordajes sanitarios. ¿Por qué lo pienso así? Independientemente del recorrido histórico que nos va a ofrecer Evaristo, y que va desde los momentos más primitivos de lo que era el abordaje en salud y el saber en salud mental también, hasta el día de hoy en el que los horizontes realmente se han ampliado. Más allá de ese recorrido, hay algo que va a flotar en relación a lo que se va a hablar y que tiene que ver con esto que les voy a decir yo ahora, que es las ciencias médicas y las no médicas unificadas. Puntualmente, cuando pensamos en las temáticas de las que íbamos a hablar, cuando preparamos, organizamos todo esto que no es fácil, imagínense que si de manera presencial lo es, hacerlo a distancia, por chat, por teléfono, sin poder reunirnos, implica desde más dedicación hasta mejores consecuencias también, pasando por un cansancio importante. Pero bueno, el punto a charlar es cuánta necesidad hay de que las ciencias médicas y no médicas se unifiquen, ¿no? De que haya una verdadera interdisciplina. Como profesional de la salud que he elegido desempeñarme en un área como compartida entre las ciencias humanas y las ciencias médicas, no porque sepa puntualmente de medicina, lógicamente, sino la lógica de la medicina, estoy absolutamente de acuerdo y soy una ferviente, al día de hoy, luchadora por el hecho de que se unifiquen criterios. Lamentablemente vivimos en un momento en el que pareciera ser que uno tiene que tomar partido. O estamos del lado de las ciencias médicas en los abordajes en salud y pensamos que los demás no saben nada y que la salud es solamente biológica, o tomamos partido por pensar que la ciencia no puede bajo ningún punto de vista conocer cuestiones del ánimo, del alma, del espíritu, y no lo digo en ningún sentido extraño, Todo estudiante de alguna disciplina en salud que no sea médica sabe que se habla de alma, de vida anímica, que tiene que ver con todo esto, de estados del ánimo, que remite al ánima, alma. Son cuestiones ya etimológicas. Y sabemos que, bueno, están también los que se posicionan desde que la ciencia no tendría ni que intervenir. En el medio siempre hay una postura que puede correrse de, vuelvo a lo mismo que siempre tengo en mente y que voy a estar repitiendo a lo largo de las jornadas, de lo binario. ¿Por qué tenemos que pensar así? No voy a extenderme tanto, porque voy a dejar que Evaristo haga el recorrido histórico, pero sí voy a decir que tanto las ciencias médicas como no médicas están siendo constantemente privadas de una unificación
y de un trabajo conjunto e interdisciplinario. Desde las formaciones actuales en ciencias médicas, hemos visto privaciones, o por lo menos yo, no voy a hablar en plural, hablo por mí, he escuchado a gente angustiada, a chicos, estudiantes que van a ser los profesionales del día de mañana, decepcionados porque entraron a su carrera de medicina queriendo, obviamente, con su vocación de curar, de ayudar, de sanar, se han visto en duda de si seguir o si pasarse a psicología o a trabajo social, porque quieren saber más de lo que tiene que ver con la parte humana, con la no física. Personalmente yo, que ahora actualmente estoy en mis inicios de la carrera de medicina, veo los programas y digo cuánto falta, ¿no? Y cuando leo todo lo que tiene que ver con la materia de salud mental, las pocas materias en salud mental, digo, ¿cómo van a ser los que quieren hacer la especialidad en psiquiatría si salen solamente con esto? Que es un 0,5% de lo que yo estudié en toda la carrera de psicología. Qué privación injusta desde los programas actuales, que de actuales no tienen nada, de dejar a los futuros profesionales con una sola pata cuando deberían poder abordar, sin necesidad de ahondar, podrían estar más empapados de las otras dos patas, que son lo psico y lo social. Y también me ha pasado en este caso no vi sufrir demasiado a nadie, pero sí vi un discurso que ya se degradó a relato. Es algo que se repite sin pensar y que viene de parte de las personas privadas de conocer algo del orden de la ciencia en las carreras humanísticas. De hecho, los que están estudiando psicología sabrán que hay una grieta entre los fanáticos del TCC y los fanáticos del psicoanálisis, porque son fanatismos. Es el voto y el contravoto, y el voto bronca. Nadie dice que el psicoanálisis no tenga sus fallas, por supuesto que las tiene. Por supuesto que hay muchísimo de lo que están siendo privados muchos estudiantes de psicología cuando no se les da otra lectura más, es un solo discurso, el del psicoanálisis, que además no ahonda demasiado en patologías mentales graves y se queda detenido en el tiempo como si habláramos de neurosis y de las neurosis de Viena del año 1900, cuando la realidad es otra. Hasta Freud mismo dijo que si el psicoanálisis se popularizaba iban a tener que ayornarse a lo que fueran las realidades y los tiempos de los hospitales y de lo masivo. Están siendo privados de un discurso distinto. Por otro lado, están, como les decía, el voto bronca. Yo soy fanático de la terapia cognitivo-conductual porque es científico, porque está probado. Sí, pero también están siendo privados de una parte que para mí es como le digo siempre, ¿no? El huevo de la torta, lo que unifica. Es cierto que la terapia cognitivo-conductual sirve muchísimo en muchísimos casos y que tiene herramientas, elementos que independientemente que por ahí estamos más seducidos por el psicoanálisis o adoctrinados por el psicoanálisis, ojo, nos parece por ahí un poco aburrido o nos parece un poco obvio el modo de intervenir desde TCC, nos parece como que es lógico que si pasa esto yo tengo que hacer esto. Pero me pregunto, ¿será porque es así de obvio o será porque no nos dan en profundidad a los alumnos
en la carrera de psicología una visión más integral, más profundizada y más seria del universo que implican las terapias más vinculadas y emparentadas con lo científico. Entonces, ante esta situación de las ciencias médicas, por un lado, privadas injustamente de conocer esas dos patas que decía que faltan, que se estudien desde otro lugar, de la misma manera en las facultades, en las ciencias no médicas, también son privados injustamente de todo un universo del orden de lo científico que permitiría hacer abordajes en salud mental que tengan en cuenta todas las áreas, porque el ser humano es una unidad. Yo soy un cuerpo, soy una psiquis y soy producto de una socialización y de un contexto sociohistórico, de un momento. Todo eso atraviesa lo que soy yo como ser humano. En este momento yo les hablo y si tuviera una lesión orgánica y no tuviera una apoyatura en lo orgánico, no podría estar moviendo los labios para expresarme. No podría estar haciendo conexiones neuronales para poder seguir un hilo conductor. Pero si no tuviera una psiquis, si no tuviera una construcción de un aparato psíquico con sus instancias diferenciadas, que aunque las instancias que descubrió Freud no se puedan probar en un laboratorio, es una linda manera de mencionar fenómenos clínicos que se ven, que podemos llamar autoestima, conciencia moral en vez de superyo, impulsividad, impulsos, deseos más primitivos en vez de ello. Da igual el nombre que le pongamos. Todo eso también tiene que estar interactuando. Entonces también necesito un aparato psíquico que me diga: Pía, esto lo decís, esto no lo digas que se puede ofender a alguien. Si en este momento tenés hambre, tenés que esperar porque entonces tengo a mi yo orientado, pensando y ubicada en la situación en la que estoy. Y también necesito lo social, saber qué es lo que a ustedes les interesa, tener una cierta empatía, una cierta identificación con la cultura para hablar de los temas que nos interesan a todos, porque tal vez esta misma ponencia, si la presentamos en Oslo, no tendría interés porque la realidad es otra. Entonces somos una unidad. Me encantaría, yo, Pía, que aparezca una nueva generación de profesionales que tengan la intención de unirse por una causa y no de creerse narcisísticamente que una es mejor que la otra. Eso es lo que pienso, por eso a esto que acabo de decir lo llamo ciencias médicas y ciencias no médicas en el abordaje de salud. Y cuando digo no médicas me refiero al universo que existen y que obviamente se presta a que haya muchas más de lo que es dentro de las ciencias médicas. Y por ese mismo motivo es que creo que es la ponencia el prólogo más adecuado para hablar de lo que va a hablar Evaristo y que se titula, como ya les dije, de la medicina excluyente a la medicina incluida. Quiero, antes de darle la palabra a Evaristo, que sepan que estoy muy de acuerdo con este nombre, porque se empezó a trabajar en salud mental y en pos de la salud mental en una queja que estaba justificada en su momento, en relación a los abordajes de la medicina, que eran bastante cruentos, o podríamos decir jurídicamente presentaban o se podían observar tratos crueles, inhumanos y degradantes, y ha pasado, hasta hace no tanto. Y era una medicina excluyente, en el sentido que no permitía intervención de otra índole. El psiquiatra era juez y verdugo también, si se me permite hablar en estos términos un poco
emocionales más que informativos, una poética más desde lo emocional, pero se pasó de eso como punto de partida, de decir basta de esto, basta de que la medicina excluya otros tratamientos, basta de tener siempre la primera y última palabra. Y estuvo bien, pero llegamos al otro extremo, en donde prácticamente se quieren dejar por fuera, se quiere excluir a la medicina de los tratamientos en salud mental. Esto lo digo porque no podemos dejar de pensar en que inclusive la propia ley 26657, y no lo digo con ningún prurito, porque cualquiera sabe que digo siempre públicamente lo que opino, a partir de esa ley se ha limitado muchísimo el poder del médico, que por un lado está bien, porque evita estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, abusos, y por otro lado lo limitan a un nivel en el que prácticamente no se puede internar gente. Entonces yo me pregunto, ¿hace falta excluir a la medicina? ¿Hace falta confundir, desmanicomializar con desinstitucionalizar? La solución no está en decirle al médico que no participe, porque en que la medicina, el fundamento o lo que hay que hacer no es excluir a la medicina diciéndole vos salí que no sabes nada o vos salí que maltratás pacientes. No, no es así. La solución está en que todos estemos más empapados, que haya más interdisciplina, que estemos todos más empapados de lo que hace el otro, sin menospreciar al otro, y teniendo en cuenta que de esta manera no vamos a llegar a ningún lado. La ley 26657 en el artículo 3 establece que la salud mental se construye y es producto de un montón de componentes que van desde lo histórico, lo económico, lo social, lo biológico, lo psicológico, etc. Y esto tiene que ser algo sabido por todos los profesionales, no importa si son del área médica o no médica. Entonces, trabajar en conjunto me parece que es la solución, y llegar de una medicina que excluía a todo tipo de disciplina que no fuera médica al extremo de excluir a los médicos, porque por pensar que todo tiene que ver con la marginalidad, lo social, la historia, es otra vez estar dejando algo por fuera. Porque hay algo que me interesa que se entienda, independientemente de si la causa ha sido quizás una infancia terrible, infancias vulneradas, o si ha habido una familia disfuncional que ha hecho que se desarrollen trastornos a pesar de haber tenido todo lo que supuestamente uno necesita para estar inserto en la sociedad, o si en realidad hubo una cuestión orgánica. El punto es que sigue entrecruzándose lo biológico, lo social y lo psicológico. No importa en qué orden, ni cuál empezó primero, siempre terminan afectadas las tres áreas. Entonces siempre se necesita que se trabaje desde los tres lugares. Cada vez que una persona quiere excluir a la medicina de los tratamientos en salud mental, bajo el discurso degradado de no patologicemos, desde mi punto de vista, están invisibilizando la necesidad de tratamiento de muchísimas personas. Para que esto no pase, es necesario que se desmanicomialice, no, sino que el manicomio se convierta en un centro de atención intensiva y de abordaje intensivo en salud mental, con profesionales que trabajen con una mirada diferente, unificada, integral, interdisciplinaria en serio.
Y esa va a ser la manera en la que vamos a poder realmente acceder a un cambio de paradigma. Sé que falta tiempo, pero son estas las charlas y son estas las veces que vamos a poner en juego para que tarde o temprano esto que digo yo empiece a estar en boca de todos. Bueno, dejo entonces a Evaristo con su presentación y nos veremos en un ratito. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en esta ocasión voy a hacer una presentación de la relación, si se quiere, de la locura con las representaciones sociales históricas que se ha tenido en cada momento. Y cuando digo histórico no me refiero nada más a Argentina, sino me refiero al mundo, si se quiere, occidental, como lo conocemos hoy en día, pero bueno, en un sentido histórico y de recorrido histórico. Para poder comenzar un poco el recorrido, propongo leerles una pequeña frase dicha por Luis Alberto Spinetta en una entrevista hace muchos años, en 1988, donde él nos dice: que te digan loco es algo alucinante, sobre todo si no estás rematadamente loco y sos realmente danino. Verdaderamente, el loco es la locura del mundo. Bueno, esto nos dice Luis Alberto, bueno, también conocido como el Flaco, ¿no? Y creo que nos permite iniciar de este modo con algunas preguntas, algunos disparadores que nos convocan en este espacio a quienes nos convoque participar, ¿no? Y algunas de estas preguntas pueden ser, bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos locura? ¿Es acaso este representante el que se establece socialmente sobre todo aquello que es diferente? ¿Cómo se toma, ¿no?, a este representante en un sentido histórico? ¿Coinciden las perspectivas históricas de lo que se percibe como salud mental? ¿No? Y estos disparadores son los que van a dirigir un poco esta presentación, esta charla, este replanteamiento de ideas, diría yo, ¿no? Que quizás si bien toma la estructura de exposición, es un poco también para brindarnos un espacio de reflexión, ¿sí? Y creo que es un poco eso lo que pretendo este ratito, y que bueno, espero que pueda ser absorbido en este contexto de virtualidad que nos convoca hoy en día. Vamos a partir de algo fundamental, que es que en todo momento histórico existieron y existen, porque hoy en día estamos en un momento histórico y bastante puntual, ya de hecho, factores, ¿sí?, que se encuentran invisibilizados por distintas miradas hegemónicas que van a ser determinantes en cada momento. Bien, y estas miradas hegemónicas van a responder a lo que es una representación social. Una representación social, ¿sí?, va a servir para poder comprender y relacionarse con el mundo circundante, ¿sí? Es de algún modo una manera en la que leemos, percibimos y atravesamos la realidad. Ya, digamos, si bien van a haber cuestiones individuales puestas en juego acá, se va a hablar en un sentido social, en un sentido cultural, cómo una determinada cultura, ¿no?, define cuáles van a ser las representaciones sociales de una época determinada. Esto puede pensarse no solamente desde cuestiones en salud mental, puede pensarse una representación social como, no sé, lo sucedido con la segregación racial en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, o puede pensarse también con la representación social de la superioridad racial del nacionalsocialismo. Y yéndonos, sí, a lo que nos compete, también puede pensarse, ¿no?, a la representación social de lo que se llama al loco, la loca, como aquella persona que, consciente o no de ello, se encuentra vulnerado en algún aspecto, ya sea biofísico o social. Esto también es determinado justamente desde las representaciones sociales históricas de un momento histórico justamente y cultural determinado, que va a asignar eso que se concibe como la locura misma. Y es por ello que para poder comprender y realizar el recorrido propuesto tenemos que iniciar desde muy atrás y remontarnos
a lo que es el feudalismo, que parece una cuestión muy lejana y que quizás de hecho lo es, pero si lo miramos a nivel cronológico, el feudalismo en sí mismo, la caída finita, no fue hace tanto tiempo, digo, habrá sido hace 4 siglos atrás aproximadamente, y si bien parece un montón, si nos lo ponemos a pensar, Argentina tiene 200 años, que son 2 siglos, no estamos tan alejados al final de cuentas, ¿no? Y para iniciar esto vamos a justamente definir estos momentos históricos. El primero sobre el que vamos a pensar es el feudalismo, que también lo podemos ubicar en las corrientes teocéntricas. En esta época el mundo estaba segmentado por la divinidad, es la época de la Edad Media, también conocida, ¿no? Lo divino era lo que regulaba al mundo en sí mismo, todo era ordenado, todo era divino, todo era, en algún punto, lo podemos mencionar como sacralizado, ¿sí? Todo tenía una certeza, todo era preciso, todo estaba encantado, se dice muchas veces, ¿no? Y desde esta mirada teocéntrica del feudalismo, cada persona, cada individuo formaba parte de una comunidad que estaba estratificada básicamente en 3 estratos, ¿no? Los nobles, que era el estrato más alto, que era una asunción divina a la nobleza, no cualquiera podía ser noble, el noble era la representación en el mundo de la palabra divina de Dios. El clero, que justamente era toda la representación y el sostenimiento eclesiástico de estas comunidades, y los siervos, ¿sí? Cada uno cumplía una función estratificada en la sociedad. El noble era el que dirigía, ¿sí? El que sería el señor feudal, ¿no? Retenía parte de la producción de los siervos para el sostenimiento de sí mismo y del resto del gobierno, si se quiere. El clero ocupaba la función de la divinidad y los siervos ocupaban justamente el lugar de la producción, y muchas veces eran protegidos por el noble, quien a su vez brindaba la posibilidad de obtener a quienes por algún motivo no pudiesen producir una limosna en su asunción de pobres, ¿sí? Porque el pobre también ocupaba este lugar social, el siervo, el pobre, ocupaba este lugar social. Entonces, él recibía la limosna y era un buen pobre, justamente, que recibía la limosna y se ganaba su lugar en el cielo, su lugar divino, y el noble, al darle este dinero, a su vez también se aseguraba la divinidad, ¿no? La santidad. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que no ingresaban en esto? ¿Qué pasaba con quienes no eran siervos, quienes no eran del clero y quienes no eran los nobles? Y no estamos hablando de la burguesía, que va a aparecer un rato después. Dentro de este sistema, quienes no encajaban, quienes eran distintos, quienes en algún punto eran excluidos y quedaban excluidos socialmente de todo esto, eran condenados directamente a la prisión o a la hoguera, ¿sí? Es decir, que el que era el loco, podemos decir en esta época, la concepción de la locura, era el que no estaba ingresado en este sistema, en este modo de producción, en este modo de entender al mundo que de alguna forma era divino y estructurante, ¿no? Y vamos a agregar a esto que todo aquello que era diferente, todo eso que desentonaba, todo eso que no entraba en este encantamiento del mundo, era reprimido. Era reprimido, lisa y llanamente. Bueno, este periodo abarca desde los siglos 8 al siglo XV aproximadamente, 16, ¿no? ¿Qué pasa? Entre el siglo XVI y el XVIII se suceden las revoluciones burguesas, ¿sí? Que los burgueses empezaron a ser un nuevo sector que, justamente en disidencia a lo sucedido, proclamaban o sostenían otro modo de vida y empezaron a reunirse en forma de comunidad como ciudades llamadas burgos, que quedaban a las afueras de todo el campesinado y de todo el lugar donde residían los nobles. Y estos burgueses empezaron de algún modo a proponer un medio o un modo de vida más individualista, que apuntaba a obtener riqueza, a reproducir, no les interesaba el poder, no les interesaba recibir la limosna, no les interesaba todo eso, les interesaba de alguna forma poder producir y obtener, de alguna manera, podemos decirlo dinero, pero en este momento todavía no se hablaba de dinero, podemos decirlo capital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empiezan a acomodarse en lo que serían las grandes ciudades. ¿Qué sucede? Las personas del campesinado, de los siervos, que de repente tenían un medio de producción que se lo podían llevar, vamos a suponer, el zapatero, empieza a migrar a las grandes ciudades donde podía vender mejor, de alguna forma, su mano de obra,
¿sí? Entonces se empieza a estructurar lo que hoy conocemos como sistema capitalista, donde de repente hay un sector de la sociedad que es la burguesía, que es poseedora de los medios de producción, y un sector que es poseedora o poseedor de la mano de obra para la reproducción justamente de este sistema. Entonces, ahora ya con este nuevo modo de producir, el que era el campesino, que era zapatero y tenía sus herramientas y trabajaba con sus herramientas y hacía o reparaba sus zapatos, por ejemplo, pasa a trabajar en una fábrica produciendo zapatos para un burgués que va a obtener una plusvalía de esto. ¿Qué empieza a suceder en esta época? Dos cosas. Primero, empieza a suceder que mucha gente se trasladaba, empezaba a poder insertarse en el sistema, pero tenía necesidad, necesitaba una casa, necesitaba comer, y a veces los sueldos, los salarios eran muy bajos, por lo cual no llegaban. Y acá aparece el término de la filantropía, ¿sí? Que va a estar presente desde ahí hasta hoy en día. Digo, esto sigue existiendo, no es que fue finito y listo, terminó y ya está, como de repente puede ser el modo de producción feudal, donde comienza a suceder que los dueños de la fábrica, los burgueses, brindaban a sus empleados, al proletariado, un dinero, una casa, algo que respondiera a una necesidad a cambio, ¿sí?, de fidelidad en lo que respectaba a la mano de obra que vendían estos antiguos siervos, vamos a decir. Entonces, de algún modo, si nos lo ponemos a pensar, se reprodujo este sistema de la limosna hacia el pobre, nada más que reconfigurado en lugar de noble a siervo, de burgués a proletario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en esta época con el que no podía insertarse el sistema? ¿Qué sucedía? ¿No? ¿Cómo se estructuraba la invisibilización en esta época nueva, en esta nueva concepción histórica o en este nuevo modelo de acumulación? El loco, el disertante, va a pasar a ser encarcelado, ocultado, invisibilizado y privado del acceso de todos estos nuevos bienes de consumo que se sostenían desde este nuevo modo de estructurar la sociedad. Entonces, de repente, era privado, vamos a decir, de sus libertades individuales, que era como el lema de esta época. Y en esa privación de sus libertades individuales se lo culpa, vamos a ver ahora cuando empecemos a trabajar el alienismo, se lo culpa justamente de no adaptarse, no poder cumplir los preceptos morales que debían sostenerse. Y en este marco, donde todo esto se empieza a estructurar, es donde surge la siguiente propuesta histórica, que es el alienismo. El alienismo, antes que nada, fue la primer corriente de pensamiento instituida con respecto a la salud mental que no apuntaba a la mera reclusión o encarcelamiento de las personas. ¿Quiere decir con esto que no sucedía? Sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Pinel, en Francia, un psiquiatra a fines del siglo XVIII, principios del XIX, realiza diversos estudios y empieza a darse cuenta que, digamos, el que era considerado loco, en realidad no tenía ninguna disfuncionalidad a nivel orgánico. Empezó con otra persona que no insertaban en la sociedad, que no podían adaptarse a esto, pero que no tenían una disfuncionalidad orgánica. Entonces, lo que él propone es la realización de tratamientos morales o moralizantes. Un tratamiento moral que justamente a las personas no insertadas, a las personas disertantes, se las moralizaba, pero la única manera de hacerlo era socialmente. Pero no podían estar insertas en la sociedad porque los valores de la época no lo permitían. Entonces, ¿qué se hace? Se instaura la creación de neuropsiquiátricos, ¿sí? Y en estos neuropsiquiátricos ingresan los locos, y en ese pequeño mundo se trabaja desde la moralización. El alienista, que bueno, en la representación de la época va a ser el médico psiquiatra, moraliza y trabaja sobre la moralización de estos pacientes, de estas personas que tenían algún, vamos a decir, alguna deficiencia moral. Bien. Años más tarde, Emiliano Galende lo que nos va a decir es que en realidad quienes ingresaban a un neuropsiquiátrico entraban como en un circuito de vulnerabilidad y reclusión, apoyado en la base de la pobreza. Es decir, el que disertaba en esta época todavía era el pobre. Acá en Argentina se los empezó a llamar, de hecho, y parte del lunfardo, y esto estuvo en alguna constitución en alguna época, digo, no es, se los llamaba los vagos y los atorrantes, ¿no? Este sector de la sociedad también ingresaba en esto, porque el vago y el atorrante no era un trabajador desempleado o una persona que tenía una precariedad o un malestar a nivel físico, social o mental.
No, esta persona era un vago, un atorrante que había que moralizar, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto. Y me quedo mucho con esto de la invisibilización, y si nos lo ponemos, y de la reclusión, y del ocultamiento, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, los neuropsiquiátricos no están en pleno centro, en lugares visibles de las ciudades. Pensémoslos en términos del Borda. El Borda está en la calle Ramón Carrillo, separado, digamos, de lo que sería el nuevo núcleo o el nuevo polo económico de Parque Patricios, alejado de Constitución. Tampoco está en Barracas, no está como en el medio de la nada, y viene en filita. Primero viene el Tobar García, infanto juvenil, después viene el Borda, donde tenemos adultos varones, y después tenemos el Braulio Moyano, donde es el hospicio de mujeres. Entonces, de repente, es llamativo pensar, ¿no?, cómo esta situación de vulnerabilidad se fue también replicando en dónde se ubicaban, ¿no?, excluidamente los neuropsiquiátricos. Actualmente estoy a cargo de la filial Mendoza de EUTI, y acá ocurre lo mismo. El Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce, que es el más representativo, está oculto en un rincón en el extremo de la ciudad, sin un cartel, nadie sabe exactamente cómo llegar, y de repente uno viene andando y aparece el hospital, pero no está a la vista, está literalmente tapado. Y es muy llamativo pensar esto, ¿no? Bueno, en paralelo un poco al higienismo, empieza a surgir acá en Argentina, y esto sí empieza a aparecer acá, un movimiento llamado higienismo. El higienismo va a ser una propuesta que empieza a surgir en función del hacinamiento y de la situación de precariedad en lo que respecta a la salubridad, en los medios en los que habitaban las personas, y puntualmente lo podemos tomar como el tema de los conventillos, ¿no?, en las grandes ciudades. También tuvo como un gran peso en lo que fue la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí?, y tuvo una serie de cuestiones. Y básicamente, a partir de las concepciones de la medicina, es decir, empezó a aparecer la medicina como un medio para poder trabajar lo que era la asistencia, se empiezan a generar promociones y prevenciones con respecto a la salud y la salud mental de las personas. Entonces, ahora eran los médicos, ¿sí?, quienes regulaban las necesidades, las nociones sobre lo que había que trabajar, y existían efectores, como en ese momento lo podía hacer la Sociedad de Beneficencia, por ejemplo, en Argentina, que llevaban a cabo las medidas preventivas, promocionales, precautorias y de asistencia que se sostenían. Sí, es decir, si bien el tratamiento va a seguir siendo moralizante, ya ahora quizás estructurado más puntualmente por parte de los sectores elitistas de la sociedad, porque ser médico en esa época era ser parte de un sector elitista que tenía acceso al estudio, e inclusive las damas de la Sociedad de Beneficencia eran las esposas de los ricos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, pensándolo en estos términos. Entonces, se empiezan a sostener estas medidas que van a perdurar en nuestro país hasta mediados del siglo XIX, es decir, hasta más o menos 1960. Fíjense cómo de golpe estábamos, les dije que era cercano, estábamos cerquita en el feudalismo. Bueno, ahora ya estamos en los 60, que quizás mucha gente que escuche esto ya había nacido o estaba por nacer. Entonces, es llamativo ver cómo en muy poco tiempo se fue cambiando la concepción, ¿no? ¿Qué empieza a suceder más o menos cerca de 1930? Bueno, finaliza la Primera Guerra Mundial. En paralelo a esto sucede una gran crisis económica con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, y en el mundo empieza a cambiar la concepción para pasar a ya no ser necesariamente la asistencia lo que mueva, sino el bienestar. Y empieza a concebirse en el mundo el welfare state, ¿no?, que vamos a traducirlo en estado de bienestar. Acá en Argentina llega un poquito más tarde, nos llega cerca del 1945 con los primeros dos gobiernos peronistas, donde básicamente se empiezan a aplicar reformas estatales que implican una redistribución en la riqueza, digamos, para poder trabajar todo lo que tenía que ver con el pauperismo y la pobreza generados por el propio capitalismo y el desarrollo de un país que estaba y está hoy en día también en crecimiento. Y algo llamativo de este periodo que es válido de mencionar es el llamado y el nombramiento del doctor Ramón Carrillo, que si se fijan le da nombre a la calle donde reside el Hospital del Borda, quien
es el primer ministro de salud que fue médico en Argentina y propone un plan de la universalización de la salud donde se haga un estudio general de todo el país y que se redistribuyan, ¿no? Acuérdense que hablamos de políticas de redistribución, los recursos y las necesidades según la zona del país donde haya que reforzar más o menos en lo que respecta tanto a educación, construcción de espacios y también en lo que incluye a la destinación de fondos para sostener los mismos. Bueno, la cuestión es que fue un proyecto que se vivenció como demasiado ambicioso y se siguió reproduciendo. El asistencialismo propio del higienismo, por eso les dije que duraba hasta 1960 más o menos el higienismo, se sigue reproduciendo esto desde la Fundación Eva Perón. Bien. Algo sí que tenemos que mencionar en esta época con el welfare state y las nuevas concepciones son dos cosas. Primero, en 1946, la Organización Mundial de la Salud redacta su preámbulo que entra en vigencia en 1948, mismo año, como vamos a ver ahora en breve, en el que se redacta la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de las Personas. Y desde esta nueva concepción que se propone en la OMS, la salud deja de ser un estado de bienestar únicamente físico para pasar a ser... la salud deja de ser un estado de salud propiamente física para pasar a concebirse como un estado de bienestar en tres aspectos: físico, obviamente, mental y social. Desde ahí que lo que se nos va a decir es que el bienestar físico va a ser un estado donde, y citando un poco y parafraseando un poco diría yo, se busca que ninguno de los órganos del individuo estén menoscabados o con cierta disfuncionalidad. Después, el bienestar mental va a remitir no solamente a una cuestión de si estás loco o no, sino también a una cuestión de lo emocional, de lo intelectual, de la capacidad de acceso y resolución de problemas, de la toma de decisiones, ¿sí? Pasa por un montón de aspectos. Y un bienestar social que va a referirse a la obtención, si se quiere, o el sostenimiento de una determinada calidad de vida en un sentido más amplio, que remite a lo habitacional, a lo vincular y a lo que subjetivamente le sucede a la persona. Todo esto enmarcado desde una nueva concepción con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que como declaración no es que es aceptada o no aceptada, se declara y es así, donde básicamente se brindan una serie de libertades y mínimos indispensables a nivel mundial para todas las personas que sean consideradas justamente humanos. Van pasando los años, todas estas ideas de bienestar comienzan como a ser replanteadas, porque obviamente todo esto implicaba gastos estatales, y bueno, el mundo empieza a entrar, digamos, atraviesa por la Segunda Guerra Mundial, entre medio de todo este periodo, que también movilizó todas estas declaraciones y demás, y se empieza a replantear esto para pasar a una concepción ya más comunitaria de sujetos de derecho. Es decir, pasamos de un Estado que era divino a un modo de Estado que de alguna forma sostenía la alienación, la filantropía, a otro modo de reconocer la salud mental que respondía a la alienación. Llegamos a un momento donde esto queda corto y se empieza a hablar del higienismo y los estados de bienestar un poco más tarde, y ahora pasamos a una concepción que va más de la mano de lo comunitario y de los sujetos de derecho. La diferencia es que los sujetos pasan a ser sujetos de derecho y no sujetos de protección como era previamente, y esto es una ruptura en sí misma con las ideas asistenciales. Este movimiento empieza a reconocer justamente a los derechos humanos como la base, y años más tarde, con las ideas sostenidas a nivel mundial en el sentido económico y político, desarrollistas o de Rostow o cepalinas, esto se empieza a trasladar justamente al campo del pensamiento, al campo de las universidades, al campo de los estudios. Y empieza, como Argentina era considerado en este modelo desarrollista un país subdesarrollado, empiezan a llegar justamente ideas, textos, nociones de lugares desarrollados. Esto nutre mucho el campo de la salud y la salud mental, empezando a justamente propiciar la creación y apertura de nuevos actores en lo que son los abordajes. En los abordajes que se van a proponer que sean con una mirada más bien comunitaria, que permita justamente un trabajo interdisciplinario, que es lo que hoy en día
se sostiene quizás más a nivel hegemónico o se sigue replanteando y al menos nos legisla, ¿no? También hoy desde la ley nacional que tenemos en Argentina, 26.657. Y lo que busca es, en algún punto romper con lo que estaba dado y generar nuevas propuestas en el abordaje de salud. Es gracias a este movimiento que surge la figura, entre otros, del acompañante terapéutico, se consolida la figura de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales como profesionales, también parte de los equipos de salud, se empieza a dar más espacio a todo lo que eran los lugares ocupados por los psicólogos y psicólogas, y también se empiezan a replantear cuestiones en lo que era la educación en las diferentes escuelas de medicina ligada a la psiquiatría, vamos a decir puntualmente porque estamos hablando de salud mental ahora. Bueno, este movimiento, lamentablemente por diferentes políticas sanitarias que fueron llevadas a cabo y que de algún punto no respondían a estos ideales comunitarios, sino más bien a la funcionalidad, fueron refrenadas por un tiempo, pero vamos a destacar algunas cuestiones. En la época de los 90 nos adherimos como país a una serie de tratados internacionales que está incluido en la reforma de la Constitución del 94, de los cuales vamos a nombrar tres. La Declaración de Alma-Ata, que es justamente una declaración que propone incrementar y generar una llegada mayor de los diferentes dispositivos de atención primaria en la salud. Nos va a decir de un modo que sea accesible a la sociedad y que el Estado justamente lo pueda afrontar económicamente. El segundo en el que nos vamos a detener es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente propone promover el pleno derecho y las condiciones de igualdad de todas las personas con discapacidad en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades que se les daba. Recuerden que se sigue operando, se seguía en ese momento y se sigue operando en una reconceptualización donde empiezan a ser las personas con discapacidad o con algún padecimiento mental sujetos de derecho y no de protección. Esto es fundamental tenerlo como base. Y otra que vamos a tomar es la Declaración de Caracas, redactada justamente en Caracas, Venezuela, donde se propone una reestructuración de la atención psiquiátrica de los sistemas de salud locales, o silos. Todas estas adhesiones no empiezan a ser, digamos, utilizadas o aprovechadas, sino hasta el año aproximadamente 2003-2004, donde se empieza a generar una nueva reestructuración en lo que son los abordajes y las políticas sociales, que de algún punto propiciaron o permitieron la inclusión de nuevos actores en la salud, que van a ser los responsables de llevar adelante y sostener estas normativas en un marco profesional y legislado. El punto culmine de toda esta situación se da en el 2010 con la declaración de la Ley Nacional 26.657-10, que reemplaza la 22.914 del año 1983 y que es legislada finalmente, mejor dicho, es reglamentada finalmente en el año 2013. Entonces, ¿qué nos queda pensar? Bueno, luego de 160 años de recorrido, y estoy hablando de Argentina, ¿no?, que arrancamos más o menos a mediados de 1800 y llegamos hasta ahora 2020, nos queda pensar que contamos hoy en día con una legislación en salud mental que está en un nivel muy alto, sobre todo a lo que es Latinoamérica, lo podemos pensar en estos términos, y que aún así seguimos vivenciando constantes actos de borramiento y vulneración de lo que son los derechos de las personas con respecto a su correcta atención en salud mental. ¿Qué proponemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos puede quedar como reflexión? Y obviamente esto es abierto a preguntas porque no hay nada certero y nada construido como finito. Es pensar esta situación como un resultado de la expulsión de lo médico, ¿sí?, en lo que son las carreras de humanidades, en contraposición con programas anticuados en lo que son las carreras de medicina. ¿Sí? Es decir, ya esto no tiene que ver con cuestiones de actores, sino con cuestiones institucionales que bajan línea y que a todos nosotros nos atraviesan. Y que esta situación institucional que en algún punto presionan ante otra, digamos, realidad, que es el cansancio y el hastío, que las situaciones precarias y salariales también en lo que refiere a los actores que operan en la medicina, en la salud mental en todo sentido,
generan, digamos, un estado de malestar que lleva justamente a que el que esté perjudicado, a fin de cuentas, no sean solamente los actores y actoras que van a estar, digamos, en una situación de vulnerabilidad, sino también los mismos pacientes, que son a fin de cuentas los que están requiriendo de nuestra ayuda y que por las diferentes bajadas institucionales e inclusive las políticas estatales no pueden recibir esa atención que se merecen y que en algún punto demandan. Y que en algún punto también llevan a una especie de guerra de todos contra todos entre los actores de salud mental, que también los termina afectando a ellos. Entonces consideramos que la reforma y el modo de hacer debe reconsiderarse, ya no desde los propios actores, que en todo caso tendremos que saber sostener lo que se proponga y las bajadas institucionales que se tengan, sino más bien de las mismas instituciones e incluso desde la institución más alta que nos rige a todos como sociedad, que son los diferentes aparatos estatales que en algún punto regulan las relaciones que se dan entre instituciones, profesionales y los diferentes pacientes o modos de abordaje de estos pacientes que se van a tener. ¿Sí? Esta es un poco la propuesta. Les agradezco mucho por el espacio y bueno, que anden muy bien. Hasta luego.